Comenzamos a grabar. Bueno, ya después de la presentación, comenzamos. ¿Qué es una auditoría fiscal? La auditoría fiscal, primero vamos a hacer conceptualizaciones, luego vamos a ver, pues, siguiente, los objetivos, los fines y la información legal. Comenzando primero, voy a cerrar la cámara para que no se caiga la conexión. Primeramente, vamos a analizar qué es la conceptualización o qué se entiende por auditoría fiscal. Se puede definir como una inspección crítica y sistemática de los registros contables y la documentación de una persona o empresa para verificar el cumplimiento de la obligación tributaria dentro de las disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Tributario. A la auditoría fiscal o a la auditoría tributaria se utiliza en el ámbito del derecho público como un sinónimo de una inspección fiscal. Se define como una técnica o como unos métodos, como que me permite a mí verificar y analizar los hechos vinculados a actos de carácter tributario, todo lo que tenga que ver con el fisco, para fiscal o fiscal. Es decir, con todas estas auditorías se tiene control e inspección de las situaciones tributarias de unas personas físicas o unas personas jurídicas. Bien, la auditoría fiscal aplica tanto para entidades como para personas naturales. Una auditoría, una revisión la puede solicitar o la puede aplicar a cualquier persona se le puede aplicar. ¿Sí? Es importante tener conciencia de lo siguiente. Se debe entender que siempre hay dos posturas desde una auditoría fiscal, de los fiscales a la empresa, de la empresa a los fiscales. Cuando nosotros estudiamos contaduría pública y luego salimos al campo laboral, no sabemos qué se nos presenta o qué nos va a deparar el futuro. Algunas personas se van a trabajar el CENIA, que era el trabajo codiciado hace algunos años por todas las personas que salíamos egresados de la universidad, porque los beneficios y el trabajo era bastante reconocido, y al otro se iban para empresas públicas, otros se iban para empresas privadas, u otros se iban para firmas auditoras. Eso eran siempre las vertientes que se utilizaban. Pero la auditoría o la contaduría, como tiene tantas ramificaciones, hay que tener conciencia de que cómo se trabaja independientemente de la postura donde nosotros nos encontremos después de salir o estemos en el campo laboral, si bien somos fiscales o bien si somos auditores, independientemente si somos internos o externos. Y es ahí donde radica el conocimiento de qué presentar y cómo presentarlo. Aunque al final, el resultado de una auditoría siempre es la misma, siempre es presentar estados, situaciones razonables, minimizando el margen de error, porque uno nunca presenta, las auditorías no son 100% exactos, solamente son razonabilidad de estados financieros. Entonces siempre están esas vertientes que hay que tener conciencia de desde qué punto del marco estamos nosotros ubicados. Pero para efectos de esta clase lo vamos a realizar como si nosotros fuésemos auditores internos o externos, no fuésemos fiscales. Vamos a presentarle papeles de trabajo, vamos a presentarle documentación legal, vamos a presentarle procedimientos desde una auditoría interna, no siendo fiscales, ¿sí? Seguidamente, los objetivos. Los objetivos, entre tantos, podría ser comprobar los saldos del pasivo, nosotros como auditores fiscales. Valorar los saldos acreedores de la administración que estén acorde con los PCGA. ¿Alguno sabe qué son esas siglas? PCGA. ¿Le suena? David. ¿David le suena algo de eso? ¿No? Erika. Eh, Profe, son políticas de contabilidad generalmente aceptadas. Ajá. Políticas de contabilidad generalmente aceptadas. No. Sí es, las tres la pegó, las tres últimas. Principios de contabilidad generalmente aceptados. No son políticas, son principios. ¿Bien? Ah, ok. Pero bien, bien. Se valen las aproximaciones aquí. Seguimos. Verificar que las cuentas estén clasificadas, bien clasificadas, es decir, que los gastos estén donde corresponden, los gastos que no son deducibles que estén donde corresponde, los gastos que son causados más no pagados estén donde corresponden, que se lleven a una conciliación de renta al momento de presentarlos, identificar qué es deducible y qué no es deducible. Todo eso debe ser bien identificado y bien estructurados. Luego, evaluar
que los procedimientos se realicen bajo la normativa. Bueno, ya sabemos que la normativa legal vigente en Venezuela son los principios de contabilidad generalmente aceptados y los principios generalmente aceptados en Venezuela son las BENIFIMES. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, ustedes van a decir las BENIFIMES. Y aunado a eso, el tema de las NIAs son las normas internacionales de auditoría, que son las que nos rigen al momento de nosotros presentar informes financieros o procedimientos. Bien. Seguidamente, la información legal. Bueno, la información legal es mucha. Aquí, bueno, hay una especie de resumen que son las más utilizadas, las que tenemos que tener conocimiento y certeza al momento de revisar, porque va a ser nuestro ABC o el plan de cada día. Entre esos está el Código Orgánico Tributario, está la Ley de Impuesto al Valor Agregado IVA, Ley de Impuestos sobre la Renta, las ordenanzas y actividades comerciales, impuestos inmobiliarios y demás normativas legales en materia de impuesto municipal. A estas también se les incluyen las leyes del Seguro Social, las de ley política habitacional, algunas leyes particulares como la ley de ciencia y tecnología, la del deporte, la ley antidrogas, esas cosas, esas leyes que deberíamos nosotros conocer o esas normativas, bueno, las leyes, porque son emitidas a través de un órgano, de un órgano emisor de leyes. Teníamos que tener conocimiento de ellas. ¿Por qué? Porque no a todas las organizaciones se les aplica, pero sí hay que saber a cuáles sí y a cuáles no. Y eso lo da, eso, el saber qué es lo que es y tener conocimiento de que esas normas existen. Y nosotros que estamos comenzando en este mundo laboral o en este mundo de aprendizaje, tal vez no tengamos 100% del conocimiento, la certeza de qué encierra todos esos impuestos, pero sí tener conocimiento de que existen, de que hay una normativa que hay que estudiar, que hay que tener conciencia de que se va a presentar en algún momento. Y ahorita pues la mayoría de empresas se presentan. Bien, entonces le estamos, a estas que están aquí le sumamos otras tanto que vienen por conocimiento de la actividad. Seguidamente, revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto fiscales como parafiscales. Aquí pues le quiero decir algo que les va a servir para la vida, para la vida laboral. ¿Alguno sabe qué es una obligación fiscal? Vamos a darle ahorita a Caterine. Cate, Caterine, nada. Heidi, que tiene el micrófono abierto. ¿Me repite la pregunta, profe? Heidi. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una obligación tributaria y una obligación parafiscal? La parafiscal es la que tiene que ver con el fisco, No, que no. ¿Qué es la fiscal y parafiscal? ¿Qué es la fiscal? como el IVA, el INSE. Ajá. ¿Y parafiscal? No. ¿Y parafiscal? ¿Cómo? ¿Y parafiscal? Como el seguro social. ¿Y fiscal? ¿Cómo? ¿Y fiscal? ¿Qué sería fiscal? El IVA, el INSE. El INSE, no. Ahí está haciendo un arroz con mango ahí. ¿No? Bueno, vamos a darle la oportunidad ahorita a Erika. Erika, yo creo que se conectó y se fue. Ah, ok. Erika, ¿tienes conocimiento de qué es una obligación fiscal y qué es una obligación parafiscal? La obligación fiscal sería como el pago del impuesto sobre renta, el IVA, Ajá. y, Oh, ok. ¿Y y parafiscal? la otra es, ¿Y y parafiscal? la y para fiscal sí pienso que sería como lo del INSE, el seguro. Ok, bueno, por ahí va el tema. Entonces, la misma palabra, pues nosotros nos da una noción de qué es eso. Cuando hablamos de fiscal, es todo aquello que tiene que ver con el fisco. Y el fisco, en el órgano rentor de nosotros, viene siendo el CENIAF. Todo lo que tenga que haber vinculación directamente con ellas. Háblese de IVA, háblese de impuestos sobre la renta, háblese de impuesto a los grandes patrimonios, háblese de impuesto a las grandes transacciones financieras. Y para fiscal, la misma palabra nos da
la connotación de qué se refiere. Parafiscal quiere decir todo aquello que sea paralelo al fisco. Aquellas cosas o aquellas contribuciones que se hacen donde se obtiene una contraprestación por ese dinero que nosotros otorgamos. En este caso, lo parafiscal es todo lo contrario que no es fiscal, todo lo que sea paralelo a esas palabras. Entonces, paralelo al fisco sería Seguro Social, INSES, Ciencia y Tecnología, Ley de Política Habitacional, esas cosas son las que son parafiscales. ¿Bien? Bien, seguimos. Vamos a hablar qué es una obligación fiscal. Una obligación fiscal es el impuesto o tributo a cargo de una persona están obligadas a pagar a alguna organización, gobierno o rey, en el caso de la monarquía, sin que exista una contraprestación directa. Esto es, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo por su pago. Eso es una obligación fiscal. Dame un segundito, no me acuerdo. Ya va. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? lo escuchamos. Ok. Estamos hablando de una obligación fiscal. Vamos a repetir, se me fue la idea. Es el impuesto. El impuesto es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización, el gobierno, el rey, en el caso de las monarquías, sin que exista una contraprestación directa. Esto es sin que se le entregue o se le asegure un beneficio directo por su pago. Lo mismo que estamos hablando. Cuando nosotros pagamos IVA, no estamos buscando una contraprestación por el hecho de pagar IVA. Cuando nosotros pagamos impuestos sobre la renta, no estamos buscando una contraprestación por nosotros pagar ese impuesto. Caso contrario, lo que sucede con el seguro social o lo que sucede con la ley política habitacional. Nosotros pagamos o nos retiene y otra porción la entera al patrono y el Estado nos garantiza a nosotros, entre comillas, la salud o una pensión de vejez cuando cumplamos el tiempo que necesite. Entonces, esa es la diferencia de una obligación fiscal, que es ese tributo que nosotros pagamos sin necesidad o no tenemos la obligación de una contraprestación por ello. Ahora bien, esas obligaciones fiscales tienen hay dos tipos de imposición. Y aquí, por favor, bastante atención porque de aquí se van a desprender unas evaluaciones que tenemos que hacer porque tienen que digerir muy bien esa información. Primero, la imposición directa. ¿Qué es una imposición directa y qué es una imposición directa? Indirecta e indirecta. Comenzamos. ¿Qué es una imposición directa? En términos simples, los impuestos directos gravan lo que una persona tiene o ingresa. El impuesto de la renta, el impuesto a las grandes impuestos a sociedades o impuestos a la riqueza o patrimonio son los impuestos más importantes de este impuesto. Caso contrario, que sería la imposición indirecta. La imposición indirecta, los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de la riqueza de las personas. Es por esto que graban el consumo y las transacciones de bienes o derechos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de imposición directa, es todo aquello que impacta directamente al contribuyente, bien sea el contribuyente una persona jurídica o una persona natural. Al ser una persona natural directamente vendría siendo lo que directamente sus ingresos a través de impuestos sobre la renta. Caso contrario, que no sería la situación indirecta, la imposición indirecta. Una imposición directa es aquella que grava una acción que realiza el sujeto en específico, pero que no afecta directamente a esa persona. En el caso de indirecto, vendría siendo, por ejemplo, el IVA a las ventas. Yo tengo que hacer una acción, que en la acción es la compra, y sobre esa acción que fue la compra o la venta, hay un impuesto que se le carga. Y al ver un impuesto que se le carga, esa imposición es una imposición directa porque es un impuesto a la venta, no es directamente a la persona. Aquí en la parte de abajo hay dos líneas que pues me dicen como una especie de guía para el momento de identificar qué es una imposición directa y qué es una imposición indirecta. En realidad, para saber si un impuesto es o no directo, solo tiene que pensar si se aplica de forma específica sobre un ingreso o patrimonio más que al hecho de su actividad. Si se aplica al ingreso o a su patrimonio, ahí estamos hablando de una imposición directa, más que el hecho de la actividad. Cuando hablamos del hecho de la actividad,
Estamos hablando de una imposición indirecta porque la actividad en este caso vendría siendo la venta. Bien, ¿sí me expliqué? Bien por aquí. Sí, bien, profe. Perfecto, seguimos. Seguimos aquí. Ahora vamos a hablar de las obligaciones para fiscales. ¿Alguno por aquí ha trabajado con nómina alguna oportunidad? Sí, profe. Sí han trabajado con nómina, pero no que pertenezcan a una nómina, que hayan realizado trabajos con la nómina. Bien, David ha participado, ha tenido la oportunidad de trabajar con nómina. No, la verdad que no, profe. No. Y Víctor, el señor Víctor, creo que sí lo conozco. Víctor creo que no tiene micrófono. Chat. Víctor, buenas tardes. Ajá. Ajá. Bueno, muchachos. Entonces, cuando hay contribuciones, cuando hay obligaciones para fiscales, quiere decir que hay unas contribuciones, que hay unos aportes patronales y unas retenciones patronales. ¿Qué son las contribuciones? Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Ve que es el caso contrario de las obligaciones fiscales. Bueno, aquí estamos hablando de contribuciones y aquí las contribuciones, el tributo que se paga sí tiene como objetivo una contraprestación de ese remuneración que se está dando, que se está otorgando. Ahora bien, ¿qué son los aportes patronales? Son aquellas contribuciones que debe realizar el patrono desde sus propios recursos, según las especificaciones de cada organismo. Esos son los aportes patronales. Las retenciones patronales son aquellas contribuciones a cargo del empleado, pero es el patrono responsable de retener y enterar a cada organismo el dinero correspondiente. Cuando nosotros pertenecemos a una nómina, esas obligaciones para fiscales, parte de eso lo debe responder el patrono. El patrono tiene que pagar por la seguridad social, entre comillas, de su empleado. Y él va a pagar de su bolsillo el equivalente a tanto por ciento al órgano que corresponda. Pero también hay unas retenciones que se hacen a nivel personal, pero es el mismo patrono que se encarga de retenerles y enterar ese dinero al organismo correspondiente. ¿Sí? Entonces tiene que estar muy claro esas dos variantes, que no es lo mismo pagar que enterar, y que hay unos plazos para cada uno y que siempre tienen que estar presentes. Presentes al momento de revisar. Cada uno tiene unos porcentajes distintos que las mismas leyes, por ejemplo, la ley de seguro social o el mismo, la de ley política habitacional o ley paro forzoso, cada una de ellas tiene unas especificaciones, algo muy particular entre ellas que hay que conocer para, para el momento de poder revisar. Recuerden que primero hay que, ya dame un segundito, que primero hay que saber para luego saber qué revisar, saber hacer primero. Bien, por aquí ya tenemos obligaciones para fiscales. Ajá. Ahora seguimos aquí. ¿Cuáles son las obligaciones para fiscales? Seguro social obligatorio, régimen prestacional de empleo, fondo de ahorro obligatorio de vivienda y Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Cada uno de ellos son las contribuciones para fiscales que hay que conocer, hay que manejar, y aquí hay un bosquejo de cuáles son las leyes y cuáles son su gaceta oficial y cuál es su sustento legal. Esas son las que siempre vamos a manejar a nivel de parafiscal. Aquí hay un resumen de qué normalmente se debe saber o cuál es como el común de la norma que se debe manejar al momento de revisar. Por ejemplo, en la ley del Seguro Social hay unos niveles de retención, 9%, 10% o 11%, y esos porcentajes van aumentando dependiendo del nivel de riesgo que tenga la organización. Y al empleado se le retiene un 4% o un 2%, dependiendo de este 2% se le retendría al trabajador si el trabajador presenta una discapacidad. Y este 4% pues es las personas que tienen completas dificultades. En el artículo 59 de la Ley de Seguro Social, en concordancia con el artículo 98,
Ay, ¿quién tiene el micrófono abierto, porfa? Ajá. Heidi, porfa, el micrófono, creo que es el tuyo. Ajá. Ok, seguimos aquí. El artículo 59 en concordancia con el artículo 98, que son los, hasta aquí hay un error, no son tope, no son tomes, son topes salariales. Son los topes salariales. El régimen prestacional de empleo. El artículo 46 me habla sobre la base contributiva y el 2% corresponde al patrono y el 0,5 corresponde al empleado. El fondo de ahorro obligatorio de vivienda sería el artículo 30, me dice que el 3% sobre el salario integral, un tercio le corresponde al trabajador y 2 tercios le corresponde al empleado. Quiere decir que el 3% del salario integral, el 1 tercio lo va a pagar el trabajador y el 2 tercios lo va a pagar el empleado. Bien, ¿alguno de ustedes sabe qué es un salario integral? ¿Qué es un salario integral? Es como la base, por ejemplo, en el organismo público, en el tabulador es la base para de ahí el resto de los montos, los porcentajes que van a ¿Y sumar o a restar. qué compone esa base? Bueno, en la parte pública, pues es como el tabulador y es dependiendo del nivel que se tenga. Ah, eso ya sería niveles salariales, eso ya sería otra cosa. Pero ¿qué es un salario integral? Sería el sueldo total que devenga un empleado mensual, digo yo. El sueldo total que debe un empleado al mes. Bueno, es un salario total, pero hay otras cosas más allá. Bien, ¿quién da más? ¿Quién da más? A ver, Gesali. Sí, Ajá, porque ahí no entran los beneficios del empleado, sí. ajá, ahí por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. O Bueno, sea, ajá. horas extras, esas cosas adicionales que el empleado devenga en el mes, yo pienso que no sería sueldo integral porque puede variar, ¿no? Un Ahí mes está, a otro. ahí está el detalle, ahí está el detalle. Bueno, ya más o menos tenemos la noción y aquí les explico. ¿Qué es un salario integral? Por ejemplo, el, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda se tiene que calcular en base a función de un salario integral. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, qué compone un salario integral. Y aquí más o menos tenemos una idea. Es una forma de remuneración contemplada que incluye prestaciones sociales, recargos nocturnos, dominicales y festivos, y el trabajo extra. Es decir, integra todos los conceptos en uno solo. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ingresar a una fuente de trabajo, esa fuente de trabajo nosotros nos dice, mira, nosotros pagamos tantos meses de utilidades y tenemos las prestaciones sociales. Esas prestaciones sociales es un derecho del trabajador, no es que el patrono, no es que el patrono lo dé, es un derecho que está por ley. Al igual que los beneficios de ley, como las utilidades o las vacaciones o el bono vacacional. Esos pagos, aunque se hacen una vez al año, esos pagos, si nosotros vamos a prorratear eso en los meses, hay que incluir una pequeñita porción que corresponde el bono vacacional, por ejemplo, que son 15 días o 16 días comenzando, ¿cuánto sería mensual? ¿Cuánto sería el tema de utilidades? Si yo voy a pagar 30 días de utilidades, ¿cuánto corresponde el equivalente a 30 días de utilidades en un mes? Si yo pago horas extra, ¿cuánto fue mi promedio de horas extras del mes anterior o de los 3 meses anteriores? Y prorratearlo en función de cuánto se correspondería a un mes. Entonces, todos esos conceptos se unifican y forman parte de un salario integral. Son todos esos beneficios que recibe el trabajador por ley, llevándolo, sumándolo y acomodándolo como si lo se hubiese pagar mensualmente, y sobre esos totales es que nosotros calculamos por ejemplo, el régimen prestacional de empleo, si mal no estoy aquí, el salario integral, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda, entre otras cosas, el que se calcula en función a ese. ¿Sí me expliqué? Sí.
Sí, por aquí, Caterín. No entendí, profe. No me expliqué bien. Ok. Cuando nosotros vamos a ingresar a una fuente de trabajo, el empleador a nosotros nos dice, mira, vas a trabajar con nosotros y nosotros pagamos al año 60 días de utilidades. Sabes que también hay un tope mínimo de utilidades. El mínimo son 30 días. Máximo, pues bueno, dicen, no, dicen 120 que serían 4 meses, pero si pagan más, la ley no se pone brava, ni el empleado tampoco. Pero para el ejemplo vamos a decir que son 60 días. Hay otras obligaciones implícitas en eso, como por ejemplo el bono vacacional. Ese bono vacacional comenzando, digamos que son 15 días. Y hay, Ajá. y hay, por ejemplo, conceptos de horas extras. Si nosotros vamos a utilizar ese concepto de los 60 días, que es una utilidad que yo voy a recibir después de un año de trabajo, yo trabajo un año y después de ese año tengo 60 días, que son los famosos aguinaldos. Esos 60 días que yo tengo planificado que voy a cobrar, porque el patrón me dijo que me pagaba 60 días, yo lo voy a llevar como si lo pagase. Ah, mira, muchachos, me quedan 10 minutos. Si se cae la conexión, volvemos a ingresar con el mismo link, ¿sí? Ajá. Si yo llevo esos 60 días, tengo que prorratearlo mensualmente. ¿Cuánto correspondería si yo pagara utilidad mensualmente esos 60 días? ¿Cuánto yo voy a recibir en el mes uno? Si vamos a hacer un caso, son 1000, los 60 días equivalen a 1000 unidades monetarias. Si yo divido esas 1000 unidades monetarias entre 12, me da 83,33. Quiere decir que a mi salario base, que es con el que yo cobro mensualmente, le voy a sumar 83,33. Lo mismo sucede con las vacaciones. Si yo tengo 15 días de bono vacacional que me lo van a pagar después que cumpla un año, bueno, vamos a ver si yo cobrara mensualmente ese bono vacacional, ¿cuánto correspondería mensualmente? Si mi bono vacacional son 500 bolívares, por ejemplo, y son 15 días, supongamos que sea una persona nueva, es 33,33. Bueno, a mi salario base yo le voy a sumar esos 33,33 y ya voy sumando. Bueno, mi salario base son 2000 más 83,33 del bono de las utilidades, más ahorita los 33,33. ¿Cuánto sería? Bueno, sumamos esos tres conceptos y la sumatoria de esos tres conceptos es mi salario integral. Ah, ahora sí entendí. Ahora sí, ok. Bueno, ese es el tema de salario integral que hay que tener con el conocimiento de cómo se calcula. Ahora bien, sigamos ahorita con el tema fiscales. Los fiscales, hay un concepto que también que es ambiguo en el sentido de que a personas se les extiende tanto al trabajador como al empleado. El trabajador, por ser trabajador, no deja de ser contribuyente y al ser contribuyente no deja de ser eh, receptor de obligaciones a nivel nacional en el tema de pagos. ¿Qué quiere decir las retenciones de impuestos sobre la renta? Estas están a cargo de la organización, pero el contribuyente es la persona natural que percibe el salario. Por ende, los ARI, ¿han escuchado de la RI? Que es la planilla donde se calcula el porcentaje de impuestos a descontar mensualmente de la nómina como anticipo del impuesto sobre la renta, está a cargo del trabajador mismo. En caso de ausencia de esta, la organización como tal deberá hacer el cálculo, seguramente con degravamen único. Posteriormente, el empleado declara y paga su impuesto por el monto recibido como ingresos salariales y o otros conceptos en su declaración anual. Ese es el famoso ARI que debe calcular cada trabajador, y si el trabajador no calcula cuánto se le va a descontar mensualmente de su nómina como concepto de anticipo sobre la renta, la empresa es la encargada de realizar ese ARI. Bien, ese es otro concepto que tiene que ver. Ahora vamos a hablar de los beneficios de ley. Esos beneficios de ley que deben manejar a la perfección, bien sea ustedes como auditores o como empleados mismos. ¿Cuáles son los beneficios de ley? Son las vacaciones, son los bonos vacacionales, son las utilidades, son las prestaciones sociales. Bien, cada una de ellas pues tiene un tratamiento distinto que ustedes lo tuvieron que haber visto por allá en tributación, derecho tributario, cómo se calcula, cómo
qué base tiene, cuánta antigüedad, a partir de cuánto tiempo, cuánto se le suma. Bueno, esas cosas que son por ejemplo, la gente de recursos humanos lo maneja de su ABC, es su día a día, pero nosotros también como auditores lo debemos manejar prácticamente a la perfección porque estamos revisando. Bien, aquí les presento un cuadrito resumen de las obligaciones que se presentan. Comenzando. ¿Quién es en la primera columna? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Patrono, que son los aportes, y empleado, que son las deducciones. Seguro social, aquí el ejemplo, colocamos un 10%. Seguro social, por el patrono, un aporte del 10%. Régimen prestacional de empleo, por el patrono, 2%. Por el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, por el patrono, el 2%. Empleado, las deducciones. El seguro social, 4% o el 2% si tiene una discapacidad. Régimen prestacional de empleo por el empleado, 0.5% de su nómina. Y el Fondo de Ahorro de Vivienda, 1% de su nómina en tema de empleado. Ahora bien, beneficios de ley. Beneficios de ley que son a cargo del patrono, 15 días, hablando que está nuevo la persona ingresando, bono vacacional que está nuevo a partir de una... Aquí la ley tiene un vacío legal. Algunos deducen que son 15 días a partir del primer año, otros que son 16. Bueno, aquí juega casi que le diría libre albedrío, cómo lo interpretan. Algunos utilizan 15 días, pero en mi caso yo soy partidario de calcular 16 días aquí en bono vacacional. Utilidades de ley, 30 días o más, un tope de 120 días, que serían 4 meses, perdón. Y las prestaciones sociales, que son 60 días por año. Estaríamos hablando de 5 días por mes. Los topes salariales con los que se cotiza, es importante que manejen esta información porque muy pocos lo conocen. Los topes salariales son, yo puedo cotizar en el Seguro Social hasta 5 salarios mínimos. Puedo cotizar en el régimen prestacional de empleo hasta 10 salarios mínimos. Y el FAO, bueno, ya sabemos que es un porcentaje sobre el salario integral. Estos cálculos que tengo aquí, estos valores que son 35 y 70, es el equivalente cuando el sueldo mínimo estaba en 7 bolívares. Bueno, por eso decían, bolívares serían 7 por 5, 35, y aquí el tope salarial eran 7, bueno, 10 por 7, 70, y por eso que están esos valores aquí. Y esto es el equivalente en dólares en esa oportunidad, pero este cuadrito resumen lo pueden hacer print, lo pueden guardar, porque estos son las obligaciones para fiscales y los beneficios de ley y fiscales que tiene un trabajador y que tiene la empresa. Todo eso que le dije primero se resume aquí. Bien, muchachos, hasta ahorita o voy muy rápido. Ok, ahora son las obligaciones fiscales. Comenzamos aquí. Las obligaciones fiscales. Comenzamos primeramente con el impuesto sobre la renta. Primeramente, verificar si el contribuyente es sujeto ordinario, formal o especial del impuesto. Eso es una terminología que es muy familiar entre nosotros y que ustedes lo deben manejar. ¿Quién es un contribuyente formal? ¿Quién es un contribuyente especial? ¿Y quién es un contribuyente ordinario? A nivel de revisión es muy importante tener certeza de eso porque las obligaciones que varían de uno a otro. ¿Qué documentos a revisar? Los libros de compras del periodo, libros de ventas del periodo, las facturas de compra y ventas del periodo, anticipos de impuestos sobre la renta del periodo, declaraciones de IVA del periodo, los gastos del personal como la nómina, gastos no deducibles, relación de propiedad, planta y equipo, cuadro de depreciación y amortización de los activos, calendario de sujetos pasivos especiales del periodo. Quiero saber si alguno de ustedes sabe qué son gastos no deducibles. ¿Qué son gastos no deducibles? Esali, ¿qué son gastos no deducibles? Ajá. ¿Alguno? ¿Alguno? Porque aquí me siento que estoy haciendo un monólogo. ¿Ninguno? Erika. Profe, son como aquellos gastos que no se incluyen dentro de la actividad económica de la organización. O Ah, sea, no como directamente, digo yo. sí, sí, bien, pero hay otras cositas que se le añaden a ese concepto. Esali, ah, no, ok. ¿Qué es otro concepto? Pudiese ser muy bien lo que dijiste, Erika,
Pero, Catherine, ¿quieres hablar? Pues no, profesor, o sea, eso es lo que yo creo que es, pero no sé, Ok, no bueno, sé sí, si está o sí, no. está bien, pero hay que agregarle otro concepto. Por ejemplo, tienen que ser gastos, todos los gastos que se incurren en una actividad económica, tienen que ser aquellos que tienen que ver 100% con actividad o objeto del negocio. ¿Sí? Ay, no, ¿qué pasó aquí? Mm, Ya va un segundo porque se terminó de grabar el video y no sé, vamos a guardarlo en el escritorio. ¿Será? Ajá, ok. ¿Dónde quedé, muchachos? Disculpe. Ok, ¿qué son gastos no deducibles? Entonces, todo gasto que se incurra en una organización tiene que estar directamente vinculada con el objeto de esa organización. Por ejemplo, si yo tengo una venta de repuestos, yo no puedo incluir en mis gastos deducibles el mercado de la casa. O que yo compre cebollín y que compre cebolla y que compre papa y que yo tenga ese gasto y lo incurra en eso. O que se me provocó comprar una tina y meterla en mi casa y resulta que yo lo llevo como gasto deducible para mi empresa. No, son casos que tienen que ver directamente con la naturaleza del negocio y con el objeto del negocio. Pero más allá de eso, también son gastos que tienen que tener un soporte legal. Y ese soporte legal que le da propiedad a los gastos o a los activos que se compran, en el caso de Venezuela son la facturación. Y la facturación pues también tiene que tener unas especificaciones, tiene que ser originales, todas tienen que tener el protocolo que dicta la Providencia 0071. Esas formalidades hay que tenerlas en cuenta y conocerlas al momento de saber si un documento es legal y a su vez si el documento no es legal, ese gasto no puede ser deducible. Bien, es una de esas cosas que le tendrías que añadir, Catherine, para saber que no es solamente que cumpla con la naturaleza del objeto, sino que también tiene que tener un documento de propiedad bien sustentado. Seguidamente, el IGP, que son los impuestos a los grandes patrimonios, se hace una revisión sobre la situación patrimonial del contribuyente, se haciéndose una revisión de las cuentas reales. ¿Ustedes saben qué son cuentas reales, muchachos? ¿Qué es una cuenta real y qué es una cuenta nominal? ¿Qué es una cuenta de orden? ¿Qué es una cuenta valorativa? ¿Recuerdan eso? Eso es contabilidad uno. ¿Caterina? Las cuentas reales son las que están en el estado de situación financiera y las nominales las que van en el estado de resultado, ¿no? Muy bien, muy bien. Las cuentas nominales son aquellas que se cierran durante su ejercicio económico y las cuentas reales, que son las que están en el estado de situación financiera, son las que permanecen abiertas de un periodo a otro. Bueno, aquí pues me imagino que este tema ya lo manejan, pero es importante que también tenga conocimiento a nivel técnico al momento de expresar ese tipo de situaciones. ¿Qué vamos a revisar cuando hablamos del impuesto a los grandes patrimonios? Es tener un especial cuidado, ven, qué componen las cuentas por cobrar, qué componen las cuentas por pagar, los saldos en las cuentas bancarias, y verificar el decreto con fuerza, valor y rango de ley de los impuestos a los grandes patrimonios. En eso ahí nos da un ABC de qué corresponde o no. Y es importante ustedes que le pierdan el miedo a verificar leyes, a verificar providencias, a verificar decretos, porque ahí nos salvan muchas dudas. A veces nosotros nos dejamos guiar por el criterio de los demás y cuando nos llegan las sanciones no le podemos echar la culpa a nadie, es culpa de nosotros por confiar y no revisar. Entonces es importante también tener conocimiento de todo ello, un criterio propio. Luego, ¿qué tenemos que tener también como revisión de lo fiscal? El IVA, que es el impuesto al valor agregado. Son aquellos que se encuentran y pagan en las alícuotas derivadas de los ingresos causados durante un periodo. Estas tasas contributivas dependen del rubro a que se dedique el contribuyente. ¿Cuántas tasas de IVA hay en Venezuela? ¿Quién me responde eso? ¿Quién me responde? Nada. No. Cero. Erika. David. Ah, Erika. No, no, no. Ya Erika abriste. Abrió el micrófono.
Pues en realidad, pues la que conocemos nosotros, pero me parece que hay otra que es que las que manejan para montos grandes, o sea, para negociaciones grandes, pero no sé. No estoy O segura. sea, si yo compro un lápiz, tengo un tasa de IVA, pero si compro 1 millón de lápiz, que es una transacción grande, tengo otra tasa de IVA. Algo así. Uy, no, ¿cómo es? ¿Cómo No, así? hay una No, sola. por Dios. No, tampoco hay una sola, hay varias, pero no depende de la cantidad. Porque también es, o sea, están los que retienen el IVA, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, no la voy a preguntar más, pero es importante que tengan claras esas dudas y aquí uno le da menos pena preguntar o equivocarse que la calle Caterín. ¿Cuántas? Pues yo no sé, profe, pero yo estoy mirando aquí por internet y aparecen que 5, pero no me explican por qué. ¿Y por qué 5? No sé, mire, dice que hay una de 16, una de 12, una de 9, una de 14 y una de 15, pero no dicen por qué. ¿Qué país es eso? Dice Venezuela. Ajá. Dice impuesto del valor añadido en Venezuela. No, en realidad son 4. ¿Sí? Estamos Ujú. hablando, la alícuota reducida, que es el 8%, estamos hablando de una alícuota general, que es el famoso 16. Estamos hablando de los bienes suntuarios. ¿Qué dice aquí? Admitir. Estamos hablando de los bienes suntuarios, que son los bienes de lujo, que tiene 15 más otra que se le adiciona dependiendo del bien que se trate. Normalmente es como el 31%. Y tenemos otra que es el 0% de IVA. Y ese 0% de IVA son las que se le aplica a las exportaciones. Al cierto rubro, todo lo que se produce nacional y se logra exportar va exento de IVA, y eso es por el hecho de que al exportar estamos generando divisas al país y entonces es una especie de beneficio. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué hay que tener en consideración cuando hablamos de IVA? La actividad que se dedica a la entidad, las alícuotas a aplicar, las facturas de compra, que son los débitos fiscales. Perdón, aquí hay un error. Aquí las compras, que son los créditos fiscales. Créditos fiscales. Las ventas, que son los débitos fiscales. Aquí son los débitos fiscales. Ajá. Libro de compras y libros de ventas. ¿Qué hay que tener en consideración de conocimiento legal? La ley del IVA, el reglamento del IVA y el decreto 0071 de facturación. Aquí este decreto es el que me dice todas las formalidades de la factura, que debe tener las facturas, las máquinas fiscales, las formas libres, los espacios, debe ser por imprentas autorizadas, todo lo que tiene que ver con facturación, esa providencia me lo dice. IGTF, impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso es lo que ha estado en la mesa, en la palestra en los últimos meses. El día antier fue que salió la aplicación, todavía estamos en el aire, no sabemos mucho qué hacer. Bueno, es importante que también agarren esa ley, ese decreto, lo analicen y bueno, tengan un criterio más o menos qué es lo que entienden, qué se debe aplicar, qué de acuerdo no está, que vayan creando una postura más crítica de los que se les presenta a nivel de interpretación propia. Y bueno, ya después uno va discerniendo criterios con colegios, con amigos, con colegas, y ahí usted va teniendo como una estructura más sólida en el pensamiento o en lo que usted va a ofertar a sus clientes, pero primero tiene que entrar, internalizarse y conocerse bien. El impuesto a los grandes patrimonios dirigidos a los contribuyentes especiales. Él grava todo pago de deuda si se realiza a través de la intermediación bancaria. La entidad es la encargada de retener y enterar al fisco. La entidad en este caso es el banco. Si los pagos de deudas es en efectivo, los contribuyentes tienen la obligación de autoliquidar ese impuesto. Ese es el decreto con fuerza, valor y rango de ley del impuesto a los grandes patrimonios, a las grandes transacciones financieras, perdón. Esos son más o menos un bosquejo legal de que ustedes deben tener
en cuenta que existen al momento de comenzar a realizar una auditoría fiscal. Una auditoría donde más que el conocimiento técnico es el conocimiento teórico de las legislaciones venezolanas. Bien, bien por aquí. Bueno, muchachos, como la materia no se llama tributación, pero sí quería que ustedes tuvieran una noción de esto al momento de aplicar. De aquí va a partir la evaluación. De aquí van a partir 3 trabajos que les voy a enviar. Bien, comenzando el primero. Primero necesitamos que realicen una infografía sobre, sobre las contribuciones fiscales en Venezuela. Tengan en cuenta lo que vimos hoy, que las contribuciones fiscales tienen imposiciones directas y imposiciones directas, y me van a hacer en esa infografía que la normativa legal, los puntos más resaltantes de lo que son las contribuciones fiscales. Y exactamente lo mismo lo van a hacer con las contribuciones parafiscales. Bien, ahí vamos a trabajar 2 infografías, contribución fiscal y contribución parafiscal. Aunado a eso, esta infografía me la van a presentar de hoy en 8. Se la van a enviar a mi correo. En el chat les voy a escribir el correo donde lo tienen que enviar y las especificaciones. Tienen desde hoy miércoles hasta el otro miércoles para enviármelas. Bien, las 2 infografías por separado. Seguidamente, me van a realizar un ensayo. Les voy a leer este enunciado. Igual pues también se los voy a pasar por el chat. Les van a leer este enunciado y este enunciado lo deben contestar con lo que estén aquí resaltado en esas letras doradas. Voy a proceder. La empresa Mentor S.A. se dedica a la confección de mosquiteros y ventas de manteca para uso humano. Ubicada en San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Su socio mayoritario, el señor Badía Sá, tiene una firma personal que vende insumos para la confección de mallas y protectores de insectos. La empresa cuenta con 160 empleados. El 35% de ellos ganan el equivalente a 3 sueldos mínimos vigentes. El 40% el equivalente a 4 sueldos mínimos vigentes. Y el restante gana el equivalente a 10 salarios mínimos. Tiene como política cotizar sobre topes salariales. Todos los trabajadores fueron contratados el 1/1 del 2019 y a la fecha todos están en sus puestos. El ejercicio fiscal de la empresa es regular y hace 2 periodos recibió por parte de la Administración Aduanera y Tributaria la calificación como contribuyente especial. Todos sus productos fueron gravados al 16% en IVA. En el último periodo económico, las ventas fueron 66% de mosquiteros y 44% en manteca. Sus transacciones, tanto de compras como ventas, utilizan la intermediación bancaria y algunas de esas transacciones son hechas en efectivo. Esto es lo que tienen que resolver. Con la información presentada, realizar un ensayo de mínimo 4 hojas, letra Arial 12 interlineado 1.15. Donde se describa de manera detallada todas las obligaciones legales sustentadas legalmente en que incurre esta empresa, así como dejar evidencia de procesos, alícuotas y formas de determinar los impuestos en una entidad de esta naturaleza. Bien, tienen que darme respuesta con todo lo que hablamos de hoy, buscar las leyes, profundizar y darle respuesta a este enunciado que les estoy dando aquí. Para esto tienen de hoy en 15 para enviármela. De hoy en 8 nos volvemos a conectar y vamos a trabajar el tema ya un poquito más práctico, pero ustedes ya van a tener estos 8 días de saber conocer la ley cuando estén haciendo la infografía y vamos a revisar ya un poco más práctico. Primero vamos a identificar qué cuentas son gravables, qué son deducibles y qué no son deducibles. Luego, después de identificar las cuentas gravables y las que no, preparar unos estados financieros reales. Posteriormente a preparar esos estados financieros reales,
hacer un comparativo entre lo entregado por el cliente y lo identificado por el auditor, resaltando las diferencias que se encuentran, para posteriormente sí realizar un informe. Eso lo vamos a hacer en un ejercicio. Nos conectamos de hoy en 8, tal vez tengamos 2 clases más, dejamos el ejercicio en cierto punto y luego lo retomamos en la próxima clase. Pero tienen estos días que esta actividad pendiente por entregar. ¿Queda claro, muchachos? Ok, profe, sí. ¿Sí? Profe, ¿me puede repetir lo que hay que destacar en los 2 primeros trabajos que son las infografías? En la infografía deben hacer una infografía, valga la redundancia, de todo lo que son las contribuciones fiscales y las contribuciones parafiscales, haciendo un bosquejo de legalidad que aplica, tasas, consideración de qué es una contribución directa, qué es una contribución indirecta en el tema de las contribuciones fiscales, todo lo que encierra una contribución parafiscal, lo que vemos ahorita, bien especificados con artículos, cuál es el orden al momento de, por ejemplo, calcular una nómina, que debe estar presente, cuáles son los beneficios de ley, qué montos están los beneficios de ley, por ejemplo, después de tantos años de antigüedad, cuántos días de vacaciones se le suman, después de tantos años de antigüedad, cuántos días de prestaciones sociales se le suman, todo lo que tenga que ver con con el tema de contribuciones y beneficios. Está bien, profe, gracias. Bien. Ajá, muchachos, yo ya me voy a retirar por ahora. Quiero saber si tienen alguna duda. Profe, con respecto a la segunda actividad, no escuché bien porque se me cayó el internet. Ajá, bueno, ya lo leí. Les voy a pasar en el chat del grupo la pregunta y lo que deben responder. Ok, Al igual que les pasaré el correo donde lo deben enviar y las especificaciones de ello. ok, profe. Bien, yo me lo voy a enviar yo mismo aquí para luego pasarme. Ok, bueno, muchachos, yo creo que por ahora lo dejamos así. ¿Qué pasó aquí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Bueno, por ahora lo dejamos así. Y como nos veríamos dentro de 8 días para que me envíen la evaluación y posteriormente sí continuar con la clase.